Bienvenidos a este podcast. Estamos muy contentos y prepara tu corazón para la palabra que vas a estar recibiendo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Así que hoy está con nosotros Bishop Rudy Gracia. Bienvenido. Gracias. Para mí siempre es un gozo estar con ustedes. No hay duda que ustedes son un ministerio tan relevante en este tiempo y además, obviamente, nuestra amistad es algo que valoro demasiado. Muchas gracias. Bienvenido. Y hoy quisiera compartir un tema con alguien que tiene el fruto para compartirlo y ha sido de inspiración para mi vida, para mi familia, para este ministerio. Yo recuerdo un par de veces, ni siquiera me imaginaba que iba a estar en el pastorado y llegaba ya a la iglesia de ustedes acompañando a una persona. Recuerdo yo y estando ahí yo decía, wow, inspirador. Eres un general del reino y un guerrero que sigue adelante en medio de todo lo que te ha tocado vivir, de las diferentes cosas que atravesamos. Pero si alguien ha sido de influencia para mi vida, ha sido tú. Gracias. En cada prédica, en cada palabra. Y hoy quisiéramos hablar de la influencia. Qué importante es tener una buena influencia en nuestras vidas. Bueno, yo creo que Jesús demuestra mejor que nadie ese principio. Jesús fue la influencia no solamente de los 12, ¿verdad?, sino de toda su generación. Jesús no se quedó silente ni trató de simplemente pasar desapercibido, sino que intencionalmente le fue de influencia y todavía es de influencia para nosotros, obviamente, siendo nuestro Señor. Pero lo importante es que entendamos que cuando el hombre tiene algo que dar, debe de compartirlo, que suene redundante. La Biblia dice que la fama de Jesús se extendía. O sea que el Señor nos va a llevar a tener cierta fama, y si el Señor tenía fama, la fama no es mala, pero con el fin de influenciar a los demás a hacer la voluntad de Dios y a caminar en los caminos del Señor. Entonces yo creo que uno de los honores más grandes que puede tener un hombre de Dios es ser un mentor o una persona de influencia para los suyos y para una generación entera. Wow. Sí, creo que, y hoy en día que vemos que se ha desatado un tiempo de influenciadores, que hoy hasta puedes ser influencia, haces una locura y te vuelves influencer, aunque no sea para un propósito que pueda transformar y sumar a tu vida, y aún crees que eso que se está haciendo es correcto. Porque hay un hambre de reconocimiento, de fama. Como tú decías, Jesús era famoso, la Biblia lo dice. Así es. Pero no es malo ser famoso, el problema es qué vas a hacer con esa fama. Exactamente. Dios es el que nos da plataforma. La Biblia dice que Él es el que quita y pone reyes. Él nos da lugares de preponderancia, precisamente con el fin de que nosotros tengamos la influencia de entregar lo que Él nos ha dado a nosotros. Es interesante que la Biblia dice que somos lámparas, y las lámparas no hablan, las lámparas brillan. Nosotros tenemos que influenciar con el simple hecho de ser, con el simple hecho de alumbrar. Ya tenemos que tener influencia y ya tenemos que tener un efecto en la generación a la cual el Señor nos ha llamado a ser partícipes de ella. O sea que la influencia es demasiado importante, es de extrema importancia. ¿Por qué? Porque también, como mismo lo has puesto, hay influencias que son negativas, pero hay influencias que son positivas. Y si aquellas que Dios ha llamado a alumbrar no alumbran, como dijo Él en esa explicación, que una luz no se pone debajo del almud, sino que tiene que levantarse, tiene que hacerse visible, tiene que tener influencia sobre toda la casa. Entonces, es una de las cosas más importantes que nosotros podemos llegar a obtener, el tener influencia sobre los demás. Y me gusta mucho cómo hablas y ese contexto de lo que estás hablando. Yo muchas veces me he puesto a pensar, la misma palabra dice, ¿verdad?, que muchas veces nos humillamos, llegamos delante del Señor reconociendo que Él es Dios, y a su debido tiempo dice, Él te exaltará. Esto es algo Así es. O sea, está enviando un mensaje, Abraham, a Moisés, a los diferentes hombres de Dios, cuando les decía, y haré de ti una nación grande, que Dios nos tome en cuenta. Pero el mensaje es, Dios quiere hacerte grande
O sea, no. El problema es cuando nosotros nos queremos hacer grandes. Exacto. No es lo mismo que Dios sea grande para bendecir a otras personas. Hay un propósito. Claro. Y cabe el decir algo muy controversial en este momento, voy a decirlo, pero cabe el decirlo en este momento, y es que Dios no solamente te quiere como influencia en el contexto del reino, Él te quiere como influencia en lo secular, tal cual es el caso de José. Cuando el Señor le da una visión espiritual a José y le dice, te voy a levantar, tal cual tú lo estás diciendo, no le dice, te voy a levantar en el contexto del reino o en el contexto de su pueblo, sino te voy a levantar en Egipto para que seas influencia a un pueblo que no me conoce, a un pueblo que no me busca. Entonces, lo mismo pasó con Daniel. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Con todos ellos fueron levantados por Dios para tener influencia precisamente en pueblos que no tenían el más mínimo deseo de servir a nuestro Dios. Y creo que debo de decir esto porque nosotros los cristianos somos extremadamente celosos y muy ávidos para de inmediato decir a cualquier persona, este se convirtió en un mundano. Porque está en algún tipo de posición secular o está en algún tipo de influencia en lo o secular. Ahora está en Babilonia, como le pasó a Daniel y a sus amigos. Correcto. Estamos hablando de gente que triunfó, levantados por Dios en los medios más hostiles y, como pudiéramos, para traerlo a términos modernos, seculares, ¿verdad? Y eso también se vale. Hoy en día vemos hombres de Dios influentes en Hollywood. Hoy en día vemos hombres de Dios influentes en el entretenimiento, como el reggaetón. O sea, la luz tiene más poder que las tinieblas. Y donde nosotros entramos, mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Nosotros no tenemos por qué tener ninguna intimidación o temor de entrar en medios seculares, porque cuando la mujer con el flujo de sangre que se consideraba inmunda toca a Jesús, la enfermedad de la mujer no pasó a Jesús, pero el poder de Dios pasó de Jesús a la mujer. Y así es nuestra influencia en lo que nosotros llevamos. Podemos entrar a cualquier medio hostil, secular, y la luz siempre va a poder mucho más que las tinieblas que hay en ese lugar. Ahora yo creo, sabes, esta semana yo creo que 10 veces me han mencionado, he mencionado a la mujer del flujo de sangre. Que me impresiona muchísimo y lo hemos estado hablando. Yo digo, oyó de Jesús, solo oyó. Oyó a Jesús. Así es. Y pensó, ¿cómo? Solo oír a Jesús. Claro. O sea, esa influencia, solo oír. Claro. Porque dijo, si tan solo pensó, si tan solo tocar el borde de su manto. No lo conocía, no lo pero conocía. escuchó de él. Pero ¿cómo a veces cuando escuchas algo diferente y te abres a una influencia diferente, todo puede cambiar en tu vida? Dice que pensó, yo digo, ¿cómo Lucas, cómo Marcos sabían lo que pensó por lo que hizo? Claro. ¿Tú sabes? Porque dice, pensó, ¿cómo saben ellos que ella pensó eso? Por lo que hizo, porque lo que hizo refleja los pensamientos que tienes y la influencia. Ahora, yo me imagino que también habían pensamientos de duda. Sí, no me puedo acercar, soy inmunda. Y yo mencionaba hace poco, estaba a un pensamiento de su sanidad. Wow, interesante. O sea, lo que puede llegar a ser un pensamiento cuando tienes una influencia diferente, porque seguro llegaron 1000 pensamientos de duda, de temor, pero sostuvo uno. Claro. Me trae a la memoria a Bartimeo. Bartimeo dice, cuando oyó que Jesús pasaba, pero él nunca había visto a Jesús, nunca había tenido un encuentro con Jesús, pero alguien le habló de Jesús. Ahí vuelve la influencia a gente que no le conoce a trabajar. Y qué mejor tiempo que este, donde hay tantos medios, volverse personas de influencia para llevar la luz a los lugares donde no existe luz. Eso me encantó, lo de a un pensamiento de... Estamos a un pensamiento. Sí, bueno, dice que la multitud apretujaba. Ok, entonces Jesús no hay influencia como la de él. Claro. Entonces me pongo a pensar, había toda una multitud. Que la influencia esté no quiere decir que tú te abras para recibirla. Claro. Pero una que solo oyó, que no andaba apretujada ahí, tal vez por horas, por días. Claro. Porque a veces puedes estar ante una buena influencia y no recibirla. Como dicen, dice
una analogía, dice, cuando no quieres creer, no hay prueba que te haga creer. Cuando quieres creer, no hay duda que te detenga. Wow. Todo está en el corazón, lo que tú dices. El que quiere recibir, el que quiere dejarse influenciar, el que quiere recibir la luz, lo va a recibir, indudablemente. Y me pongo también a pensar, dice que somos, ¿has escuchado esto? Que nosotros somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Uy, tengo que revisar los 5 que andan conmigo. Sí. Aquí veo a 2, pero empecemos por estas 2 personas a revisar. Ahora vamos a hacer el scan, pero... a empezar a cortar gente. Yo a veces le digo a la iglesia, un domingo, por ejemplo, le digo, imagínate, le digo, aquí estás bajo esta influencia de la palabra de Dios, todos expuestos a la palabra, por 45 minutos. Pero ¿qué hay de influencias que a veces tienen en tu vida 100 horas a la semana? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo en 45 minutos que tienes esta influencia? Sí. Pero ¿qué hacemos con las otras 100 horas? Exacto. Que tú decides que sabes que esa influencia no es la correcta para tu vida. Me recuerda, por ejemplo, no sé si recuerdas cuando dice que Raquel tenía mucho dolor y tiene tanto dolor que van a ser su hijo y dice se va a llamar Benoni. Sí. O sea, lo maldijo. ¿cómo? Sí, hijo de mi dolor. Sí. Pero ¿cuántas veces marcamos la vida de alguien más por el dolor que estamos atravesando? Absolutamente. Porque no era ni el dolor de él, era el de ella. Correcto. Pero entra inmediatamente Jacob. Dice, no. Claro. No se llamará Benoni. Así es. Se llamará Benjamín. Así es. Porque creo que Jacob sabía lo que era crecer bajo la influencia incorrecta. Sí. Engañador, Jacob. Obviamente. Y dice, mi alma fue liberada. Cuando le cambian el nombre le ponen Israel. O sea, ¿cómo él sabía lo que era? ¿Cómo salta inmediatamente? No, yo sé lo que es crecer bajo la influencia incorrecta. Me la creí toda la vida hasta que peleó con el ángel. Dios lo libera, su alma fue liberada. ¿Cuántas veces estamos bajo una influencia incorrecta que solo nosotros podemos decidir abrir nuestro corazón a una influencia de parte de Dios? Que uno de los trabajos de los padres, es precisamente filtrar las personas que rodean a sus hijos. Pero una vez el hijo se hace adulto, se hace maduro, entonces ahí tiene que entrar su propio criterio, donde dice, anda con sabio y sabio serás. Tú tienes que literalmente convertirte por las pautas que te dio tu padre, que por ejemplo, mi padre o la educación de mis tiempos, ¿verdad? Era muy, pero muy ávida a ponerle un paro a cualquier mala influencia que tú tuvieras, por la buena o por la mala. De un chancletazo a uno lo regresaban. Mis amigos eran quienes mis padres querían que fueran mis amigos. Incluso hasta los primos míos eran los que ellos decidieran que iban a estar a mi lado, los que podían estar a mi lado. Tú no escogías, tus padres te filtraban. Esas pautas te tienen que llevar a un tiempo de madurez donde tú escojas estar con las personas que te convienen. Porque si dice, anda con sabio y sabio serás, anda con estúpido y estúpido serás, porque toda verdad tiene una contrapuesta, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, tú escoges mucho de lo que va a moldear tu vida por escoger correctamente a las personas que te rodean. Incluso hay un refrán secular y popular, o una idea más bien, que dice que si tú te encuentras en una habitación donde el más inteligente eres tú, estás en la habitación errónea, porque no tienes nada que obtener, ¿verdad? Wow. Tienes que encontrarte en una habitación rodeada de gente que te pueden aportar, ¿verdad? Por eso que dice, anda con sabio y tu resultado será sabiduría. Qué impresionante. O sea, qué impresionante. Es demasiado importante quienes nos influencian, demasiado. Yo me ponía a pensar, imagínate hoy, que yo no me tocó vivir este tiempo hasta hace poco, no soy de esta generación, que ahora el celular, por ejemplo, ¿sí? Imagínate la influencia que hoy podemos recibir. En 5 minutos un niño de 10 años que ya tiene un aparato, que todavía no tiene el carácter tal vez para tenerlo, seguramente, porque hasta a uno le cuesta. Imagínate la mala influencia, en 10 minutos destruyes una vida. Absolutamente. Claro. Viendo lo que hoy se ve, los ojos.
son la lámpara del cuerpo. Si por aquí entra tinieblas, dice que por dentro vas a tener tinieblas. Y si por aquí entra luz, dentro va a haber luz. Entonces sí hay una influencia con lo que vemos. Lo que estás diciendo es algo muy elemental, porque a veces creemos que influencia es simplemente lo que de cara a cara o de persona a persona se recibe. No, no, no. Con el simple hecho de mirar algo, y esto lo conoce Hollywood muy bien, como la televisión de aire ha ido perdiendo su poder y ya no hay esos anuncios comerciales, ahora Hollywood lo que hace es que pone las cosas dentro de las películas y la gente es influenciada a comprar sus productos solamente con mirarlo. No tienen que decir, maneje este carro. No, cuando ellos ven al protagonista de la película manejando el carro rápidamente, todo el que quiere un carro rápido termina por decir, uy, ese es el carro. O sea que las tendencias hoy en día se están dando muchas silenciosamente con solo mirar. Con solamente mirar algo ya tú estás siendo influenciado. Y volvemos a lo mismo. Tú tienes que ser el responsable de cuidar lo que ven tus ojos y de cuidar lo que entra en tu corazón, porque los ojos, los oídos, todo esto son vías directas a tu interior. Wow. Como desde que despertamos, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué va a influenciar hoy mi vida? Imagínate con un pasaje bíblico, orar, lo que tú dices, reunirte con sabios. O sea, nuestra vida, somos el resultado de lo que influencia nuestra vida. Absolutamente, absolutamente. Yo tengo unos niños en la iglesia que me hacen reír mucho porque ellos nunca han ido a una región de mi país donde se habla de una manera muy particular. Y cuando ellos me hablan, me traen muchas memorias de ciertos familiares que yo tenía que vivían en esa región. Y cuando ellos me hablan, me da mucha risa porque ellos nunca han ido a mi país. Nunca han ido, pero por la influencia que ellos tienen el acento de sus padres y de sus tíos. Wow. Y eso me llama tanto la atención. Ellos hablan exactamente como la persona que viene de esa región, simplemente por convivir con las personas que vienen de esa región, aunque nunca hayan estado. Y así es todo en la vida. Lo que te rodea, de lo que te empapas, lo que miras, lo que oyes. Es por eso que el Señor dijo, ten mucho cuidado con lo que entra por tus oídos. Tienes que estar muy, como diría, alerta de qué estás permitiendo que entre. Absolutamente. Yo siempre le decía a la gente que yo nunca veo, por ejemplo, películas donde son de accidentes de aviones y eso. Y me dicen, ¿pero por qué? Porque yo viajo en avión todos los meses 3 y 4 veces. ¿Cómo me voy a meter en la cabeza accidentes de avión para crear temores que no corresponden? Así es. ¿Entiendes? Entonces, es solamente algo que yo hago y que la gente debe de tomar en cuenta, que muchas de las cosas que tú permites que entren en tu vida terminan influenciándote de una manera que tú ni siquiera pensabas que tenían el poder para hacerlo. Y que están ahí. Absolutamente. Ahí están en el subconsciente, en nuestra archivadas. alma. Archivadas. Y cuando menos sientes, y a veces tenemos lo que dices, debemos estar muy alertas porque hay puertas que uno puede abrir que no sabes si un día las podrás cerrar. Así es. De influencias que llegaron a tu vida, permitiste que eso fuera una influencia para tu vida. Yo a veces decía, ¿cuántas veces estamos bajo la influencia de lo que estamos viviendo? Así es. Porque sí, lo estamos viviendo en realidades bien duras que nos tocan vivir. Momentos difíciles que te tocan vivir. Así es. Pero necesitamos la influencia de la palabra, de su presencia, porque a veces terminamos rendidos ante lo que estamos viviendo y no ante Dios. Absolutamente, absolutamente. Aún lo que estamos viviendo cuando nos da esa identidad, que hoy es tan fuerte, cómo nos quieren bombardear y que no tengamos identidad, y entonces hace esto para ser alguien. Hoy hay una confusión tan grande en la identidad. Claro, claro. Nosotros, yo creo que hoy los medios de comunicación están tan al alcance de todos que viene siendo como un buffet. Y tú eres el que escoge qué vas a comer. Tú tienes que parar delante de los medios de comunicación y saber qué yo quiero. Si como esto, este es el resultado que voy a tener. Y si como esto, este es el resultado que voy a tener. Y de allí nosotros tenemos que partir. Nosotros deberíamos de estar haciendo un festín de todos los influencers que hay hoy en día, cristianos, con palabra,
en todos los renglones. Porque lo interesante que hablábamos hace un rato es que hoy en día finalmente se entiende que la sabiduría de Dios es multiforme. Multiforme, ¿qué quiere decir eso? Que somos un cuerpo con diferentes órganos y cada órgano tiene funciones diferentes y la mano no le puede decir al pie que no es parte del cuerpo porque no luce o hace lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, si tú eres un hombre de negocio, puedes encontrar influencia cristiana en el área de los negocios. Si tú eres un aspirante a la política, puedes encontrar influencers cristianos políticos. Si tú eres aspirante a ser un hombre de Dios espiritual, encuentras influencers. ¿Por qué? Porque es un puro banquete donde tú puedes darte un festín en toda área de sabiduría en la cual necesitas nutrirte. Pero todo está en tu decisión y en tu disposición. Wow. Y justamente cuando hablas esto, recuerdo este pasaje que dice que habla del hambre y que habla... no recuerdo qué pasaje es, pero dice alimento para tu alma. Lo que estás viniendo, no alimento que te deja vacío, sino alimento para tu alma. Amén. Un día fui un nutricionista y me dijo, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Consumes calorías vacías, que aparentemente te dan satisfacción, pero no es así. No te dan nutrición. No te nutren. Y así estamos. Si consumimos, ¿sabes? Por ejemplo, ahora que tocas el tema de las redes sociales, ¿cuánta caloría vacía consumimos? Cuando dice la palabra alimento que da vida. Alimento que da vida. ¿Sabes qué es interesante? Es interesante y que yo hablo mucho en contra de esta nueva idea de canales en las redes sociales que son para criticar a los demás ministros. Esto es literalmente como la escritura en un baño público, en la pared de un baño público. Es algo detestable. Nunca lo entendí realmente. Pero es muy interesante que cuando un hombre de Dios predica una palabra de unción, este video casi nunca se hace viral. Pero los videos de críticas, chismes, contiendas, rechazo, prejuicios, se hacen virales de inmediato. Literalmente el pueblo de Dios está haciendo millonarios, por decir así, a muchas personas que se han dedicado a esto. En otra palabra, eso es comida chatarra. Porque la Biblia dice claramente que la victoria nuestra viene por la fe. Y la fe viene por el leer la palabra de Dios. Y eso no tiene nada de palabra de Dios. Son calorías vacías, son boberías. Sea real o no sea real, que en un 90% es totalmente irreal, sino que estos que no creen en el Espíritu Santo critican a este de hereje, y estos que creen en el Espíritu Santo critican a este de frío, y eso es todo. O este que quiere dinero y no lo tiene, critica al que tiene dinero y lo tiene. Son ridiculeces, son prejuicios. Y de un pedacito de la prédica que no está el contexto, porque no se pasa el contexto tampoco en esas críticas. Correcto. Muchas veces, no. Yo tuve una experiencia muy extraña. Nos vino a visitar un profeta, un hombre muy de Dios, de España, y él dio una palabra y ciertas personas de estas que se dedican hoy en día, tomando la iglesia como si fuera farándula, ¿verdad? Y hizo un video en contra de ese profeta diciendo que era espiritismo y un montón de cosas. Y cómo este video se hizo totalmente viral en horas. Y yo mismo salí a los medios y dije, ¿cuántas miles de horas de palabra de Dios ese hombre de Dios en España, un medio tan difícil, tiene? Y ninguno de sus videos son virales, pero porque este loco de mente se dedica a atacarle, se hace viral. Lo que nos lleva a un punto: no se puede consumir comida chatarra. No te puedes dejar influenciar por tonterías. Tienes que buscar el buen alimento y permitir que tus influenciadores te influencien en el camino correcto, que es el camino de la fe y la sabiduría. Un día estaba desayunando con un profeta y me dice, mira, fíjate que estábamos en un servicio y Dios en su infinita misericordia me empieza a usar en profecía y todo lo que esa noche Dios me permitió profetizar se cumplió. Pero fíjate que había una mujer embarazada y yo le dije que iba a tener un varón y fue una niña. Y ya nació,
La niña, ellos tenían todo comprado para niño. Y entonces, mire lo que pasó. Y bueno, entonces, fíjate que fui a la casa de ellos. Les toqué. Y un hombre de Dios impresionante. Y me dice, mira, les toqué, me senté con ellos. ¿Cómo están? Miren, yo les dije aquella palabra. Vengo a decirles que soy humano y que me equivoqué. Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Y somos humanos. Y en medio de todo eso, y me di cuenta, se cumplieron, pero soy humano. Y mil disculpas, me equivoqué. De plano fue mi corazón, mi alma. ¿Qué? O sea, pero eso no deja el de ser un hombre usado por Dios. Imagínate. Pero también, si puedo aportar algo, debo de decir esto, y es que el profeta habla en diferentes tiempos. Claro. Que también es algo que se tiene que llevar en cuenta. Cuando a mí me profetizaron, la pastora María no podía tener hijos y un profeta nos dijo, vas a tener un hijo varón, y me describe a mi hijo varón de una manera muy particular, incluyendo que iba a tener pelo rojo, y yo eso no lo entendía, pues yo decía, Dios mío. Y hoy mi hijo Ru tiene barba, tiene pelos rojos en la cabeza, y es muy, muy interesante. Pero él me describe eso, y quien nace primero es Vanessa. En realidad él no se equivocó. Wow. En realidad él vio al hijo varón, describe al hijo varón, pero no quería decir que se equivocaba, sino que estaba viendo más allá. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, no solamente está hablando con la mujer samaritana de lo que inmediatamente aconteció, claro, sino de la profecía sobre la ciudad de Samaria. En ese momento cualquiera hubiera dicho, este no sabe lo que está hablando, pero es que él estaba hablando de la ciudad, del pueblo de Samaria. Entonces, nosotros tenemos también que aprender eso. Hay cosas que ni siquiera entendemos. Claro, las cosas del espíritu. Muy limitados estamos. Absolutamente. Una de las cosas que debemos entender, sin salirnos demasiado del tema, es simplemente que Dios no habita en el tiempo. En el espíritu no hay tiempo. Cuando dice en el principio, no habla en el principio de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Y debido a eso, todas las cosas que vienen del espíritu a veces no están en el cronos de nosotros, sino en kairos, que es un tiempo más exacto, más espiritual, es el tiempo espiritual. Entonces, solo aporto eso para que se entienda. Sí, porque es otra parte. Es otra parte. Y también hay una cosa, y es que nosotros... decía Han Kuhneman, el gran profeta, claro, decía que un profeta se equivoque no quiere decir que es un profeta falso, sino un profeta equivocado. Samuel, el profeta más grande de la historia, se equivocó. Le dijo a David, haz lo que tengas en tu corazón. Y ya te imaginas que sacaran entonces un programa dedicado a él diciendo que es un falso. No. Tiene humanidad. No nos podemos olvidar que tenemos humanidad y que, ¿verdad? Ese tipo de influencia llevan calorías vacías, pierdes tu tiempo. Y lo peor de todo, te puede llevar a dudar de la palabra de Dios. Claro. Imaginémonos estas bellezas modernas, influencers modernos, llenos de fábulas y chismes y contiendas, haciendo un video sobre David y sus errores. Haciendo un video sobre el error de Samuel, haciendo un video sobre el error de Noé, haciendo un video sobre... Rahab la ramera. Rahab la ramera. ¿Cómo puede esta mujer ser? ¿Qué es lo que ellos están haciendo hoy? Se llaman mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. Realmente, ¿qué tipo de influencia están teniendo? Si no la influencia más negativa que existe. Porque para nosotros que entendemos que no somos perfectos, aunque somos cristianos, es una cosa, pero para el que no es cristiano y nos ve devorarnos los unos a los otros, resulta algo totalmente inapetecible para ellos. Imagínate yo equivocándome en X y Y cosa, en una prédica, en algo, y que tú vinieras y me llaman, me tocas la puerta y me dices, mira, Alfonso, quiero contarte, fíjate que esto y esto y esto te oí. Y mira, creo que te puedo enseñar esto. Llevan muchos más años que yo en esto. Esto y esto, eso es maravilloso. Pero no te llevo mucho en edad, ¿oíste? Creo que... Yo te lo agradecería, pero qué lindo sería así el cuerpo de Cristo. Mira, aquí vengo contigo, vamos a sacar un video. Así es. En donde la influencia de todo tipo de gente que te está escuchando, gente que tal vez ayer recibió a Cristo,
Claro. Podemos ser aquellos que los hagan caer y terminemos siendo, como dice la Biblia, mejor amarrarte Absolutamente. una cuerda al cuello, amarrarte con una piedra y que haga caer a Absolutamente. uno. ¿Cuántos pequeños Así es. están viendo eso? Así Y es. tal vez del error de alguien puedas tomarlo de una manera personal. Absolutamente. Cuando ni Dios lo hace con nosotros y nos tiene paciencia. Yo a veces reviso la primera prédica que tuve. Y créeme que si yo no quería subirme. Yo dije, no quiero ser pastor. Yo te he contado la historia. Si yo me pongo ahí, de ver, y yo he visto mi primera prédica. Yo le iba a pedir perdón a esa gente. O sea, primero Dios, ¿cómo me llamaste? ¿Qué hablé ahí? Hicimos una obra de 3 personas, por supuesto. Pero la obra era del buen samaritano. ¿Sí? Y yo prediqué la mujer del flujo de sangre. Digo, entonces sí me explico. O sea, yo digo, tú sabes la gente que estaba ahí. Y lo que hablé de la mujer del flujo de sangre, no, pero no decía eso, la palabra. Pero Dios mirándome, ¿por qué? Yo solo me paré a la orilla de la piscina donde está pasado y cuando sientes te empujaron. Claro. Pero eso explicárselo a alguien, imagínate los videos que me hubieran sacado. Explicárselo a una persona Absolutamente. de lo que es improbable y Dios obrar para hacerlo probable y explicar que en medio de tus errores Dios riéndose, Así es. pero que te da Así el es. espacio para formarte Así es. con su amor, su misericordia. Así Entonces tenemos que es. tener mucho cuidado en juzgar y dejar una cizaña en la vida de las personas porque también daremos cuenta de eso. Claro que sí. La Biblia dice que el alfarero, la vasija se echó a perder en sus manos y el alfarero es Dios. Hay momentos donde nosotros vamos a quebrarnos, hay momentos donde vamos a deformarnos, pero el alfarero continúa trabajando en nosotros. Entonces lo que ha pasado con este tipo de influencia negativa es precisamente que en el momento de quiebre, ellos tratan de hacer el quiebre permanente cuando es una situación temporaria. Claro, ¿Verdad? así es. Si caes en descrédito, si ellos completamente hacen que el mundo te tache, entonces no tienes Etiquetado, oportunidad. estás etiquetado. ¿Cómo se llamaba la letra escarlata, verdad? Que le ponían a las mujeres de antes. Y ya no Eso es lo que está pasando. Te están marcando para que no te restaures. Y esto es algo totalmente detestable. Es la manera errónea de ejercer influencia. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, digo yo, ¿cómo prediqué eso? Perdón, o sea, en mi Claro. que yo viendo ¿verdad? Y yo dije, era otro contexto. O sea, yo digo, Claro. santo Dios, ya cuando fui aprendiendo un poco más, ¿verdad? Pero de ahí, si fuera el día de hoy, no te puedes levantar. Claro, claro. Es una etiqueta que no te podrías levantar, cometer un error, aprender. No hay espacio. No hay espacio muchas veces para eso. Que de paso es algo totalmente, ¿cómo se dice? Injusto. Porque si tú eres una persona que sales en un programa de televisión un día porque te hicieron una entrevista, porque inauguraste algún tipo de obra y hablas 5 palabras, es muy diferente al hombre que está en todos los medios hablando cientos de palabras a la semana. Es injusto porque te vas a equivocar. Y si tú tienes una persona pendiente a que te equivoques para publicar eso es una locura. Claro. ¿Verdad? Nosotros literalmente, esa es nuestra asignación. El hablar y el hablar. Claro que vamos a cometer ciertos errores, pero eso no significa que todo el contexto de lo que estamos hablando es un error. Así es. Es simplemente nuestra humanidad. Seguimos siendo vasos de barro con un tesoro dentro. Amén. Así es. A David, ¿verdad? Por eso le preguntaron, ¿en mis manos o en la de los hombres? Porque si lo sacan en las redes sociales con el error que cometió, nunca más se hubiera podido hacer. Absolutamente. Bueno, la mujer, la que cometió adulterio, ¿sabes? Una vez yo observando eso decía, querían apedrearla. Imagínate la influencia. Unos con otros. Cometió adulterio. ¿Te imaginas esa influencia en un pueblo? Hasta que llega alguien. Que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Ahora, si había uno que era libre de pecado, él sí podía tirar la piedra. Absolutamente. Y en lugar de tirarle la piedra, la usó para edificarla y empezarla a construir. Así es. Así es. ¿Te imaginas los influencers?
Que si quieres usar el error de alguien, te imaginas la mujer. Imagínense hoy que fuera. Claro. Esta mujer que cometió adulterio. Claro. Que de paso, vamos a introducir un tema muy interesante y es este. Y este es un principio bíblico. Cuando se echa el perfume en los pies de Jesús, Judas Iscariote dijo de inmediato, ¿por qué no se vendió? Ese perfume se le dio a los pobres. Y dice claramente en la Biblia, porque tú al hombre lo puedes engañar, pero a Jesús no. Dijo, no porque le interesaran los pobres, sino porque se robaba el dinero. El que le ve una paja al ojo ajeno tiene una viga en su ojo. Y muchos de estos influencers están llenos de lo que ellos le critican a los demás. Cuando el profeta Natán vino donde David y le dijo, hubo un hombre que se robó la ovejita de otro, y David dijo, mátenlo. Y dice, ese hombre eres tú. Dijo, pues no lo maten. Sí, mejor ya no. Denle una oportunidad. Sí, así es. Muchos de estos que critican, persiguen y condenan, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Están llenos de condenación, están llenos de crítica. El que tiene paz habla paz. El que tiene fe habla fe. El que tiene evangelio habla evangelio. El que tiene a Jesús brinda misericordia, gracia. El que tiene paz consigo mismo no anda perturbando la vida de los demás. Así es. Y como mismo lo dijiste hace un momento, hay un problema, hay una falta con un hermano, ve y toca la puerta, habla con él, ayúdalo. Dale la oportunidad, porque absolutamente ni te dan la... O sea, si solo criticamos, no le das la oportunidad al que estás criticando que lo vea, porque al rato no lo ha visto. Claro. Y que pueda cambiar y pueda crecer. Claro. Qué influencia. Esa influencia necesitamos en nuestra vida. Así es. Y cuidar nuestro corazón. Bishop, si para cerrar este podcast, ¿qué consejo le pudieras dar a aquellos que hoy nos están viendo? Cuidar esa influencia que tienen en su vida. ¿Qué les dirías? Bueno, yo diría que si tienes la bendición, porque Dios es el único que puede dar influencia, de estar en un lugar de preponderancia, de estar en un lugar de influencia, tienes que asegurarte que tú usas esa influencia para el propósito por la cual te fue dada. Es un extremo peligro el recibir un don de Dios y mal usarlo. No uses las plataformas, no uses la fama, no uses el reconocimiento para darle un mal nombre a aquel que te escogió para llevar su nombre en alto. Es muy imprescindible, que entiendas que nosotros somos los que nos encargamos de que su nombre sea blasfemado o su nombre sea exaltado. Si Dios te dio influencia, úsala para lo cual te fue dada, y es para alumbrar al mundo. Muchísimas gracias de verdad por este consejo. Lo atesoro. Un honor tenerte acá. Gracias por todo lo que haces por el evangelio, que sé que lo haces con un honor y una pasión de verdad que me inspira muchísimo. Gracias por este tiempo. Siempre platicar contigo es recibir sabiduría. Y doy gracias a Dios por tu vida, la de toda tu familia, el ministerio que representas. Y gracias por ser un guerrero del reino y por ser de tan buena influencia para nosotros. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos están viendo, creo que es tiempo de revisar bajo qué influencia estás en este momento, bajo qué influencia estamos. Desde que estoy con esta persona, creo que soy más triste, dejé de soñar, estoy viviendo esto. Revisa bajo qué influencia estás. Y el consejo, creo que para todos nosotros, pongámonos debajo de la mejor influencia, la presencia, la palabra de Dios en nuestra vida. Que cuando despiertes, escojas la mejor influencia para tu vida. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Que Dios los bendiga. Y Bishop, muchísimas gracias. Bendiciones.